Tomen asiento un momentito, por favor, hermanos. Queridos hermanos, este domingo solemnísimo del tiempo ordinario, que hace las veces de un vértice sobre el que todo el año litúrgico confluye y a partir del cual todo recibe una luz inextinguible. Nos lo describe la palabra de Dios con una serie de indicaciones para que nosotros, los creyentes de hoy, podamos, a la luz de estos testimonios, primero orales, después escritos, de los apóstoles, de las mujeres que vieron y que dieron testimonio de estos eventos, que nosotros podamos también obtener esas luces, esos elementos y ubicar en su justa medida y valor el hecho de la resurrección, de forma que se consiga lo que la Iglesia pide, que nuestra vida sea pascual, que la resurrección no sea solo un evento del domingo de Pascua, ni siquiera un evento de todo el tiempo de Pascua, sino de cada día de nuestra vida. Vivir resucitados es considerar estos textos y todos los que vendrán a lo largo de la Pascua, que nos van a ir abundando en detalles. El primero de ellos es este con el que inicia el relato de San Juan en este domingo de Pascua, el primer día de la semana. Nuestro Señor Jesucristo resucitó un domingo. Con ello transformó la antigua alianza en una nueva alianza. El pueblo de Israel en el nuevo pueblo de Dios, que es la Iglesia, conformado por todos los pueblos del mundo. Es tan central en la historia de la humanidad este hecho que los cristianos discípulos de Cristo, a la cabeza Pedro, cayeron en la cuenta el mensaje del Señor: el día sagrado ya no será el sábado, día de descanso, día entregado a Dios y a su culto. Ahora será el domingo, así lo quiso Dios. Muy de mañana van las mujeres según los diversos relatos y lo primero que se encuentran es eso: el sepulcro vacío, la tumba abierta, aquella a la que le habían rodado una pesada losa. Fíjense cómo comienzan todos los relatos de la resurrección. Ninguno en todo el Nuevo Testamento nos explica cómo sucedió y precisamente en qué momento del día domingo, porque ninguno estuvo en ese momento y acaso ni pudiéramos describir con palabras humanas el milagro más portentoso de la historia, que es el retorno de la muerte. Un retorno, y aquí comenzamos a entender qué significa resurrección. Un retorno que dista mucho de eso que la medicina llama resucitación artificial, que es un regresar el cuerpo de un moribundo a esta vida a través de los diversos métodos. A final de cuentas se sigue vivo en las condiciones mortales y un día terminará nuestra jornada en este mundo. Mucho menos tiene que ver con la transmigración de las almas, la reencarnación y otras doctrinas que sostienen credos que no son cristianos y que son muy antiguos en el mundo, como el hinduismo y sus diversas ramas. Resurrección significa que aquel que murió por amor,
aquel que confió su vida al Padre Celestial, aquel que luchó por defender la vida, la verdad y la justicia hasta la última gota de su sangre, se ganó de parte del Padre Celestial esa intervención todopoderosa, porque el poder de Dios es infinito, para levantarlo de entre los muertos y darle una vida, ahora sí, eterna, inmortal, gloriosa. Vamos a ir viendo a lo largo de los diversos domingos de la Pascua esta condición de Jesús resucitado, y ahí tenemos que entrever nuestra propia condición, porque no es un fantasma, tampoco un espectro. Vamos a ver a Jesús que rompe las barreras del espacio y del tiempo. Ya anunció que iba a ver a sus discípulos en Galilea, siendo que estaban en Jerusalén. Allá se les hará presente, estando ellos cerrados, bien asegurados por miedo a los judíos. Vamos a ver que come y bebe con ellos, habla espontáneamente. De manera pues que la resurrección es un estado perfectísimo de unión del cuerpo y el alma. En esta vida, la unión de nuestro cuerpo y de nuestra alma, que es inseparable, resulta que es temporal, y una vez que nos afecta la muerte, caemos también nosotros en aquello que los judíos llamaban el Sheol, el lugar de descanso, donde queda uno reposando en la muerte. Tenemos una semilla de resurrección, pero no podemos resucitar por cuenta propia. Tiene que intervenir el Padre Celestial para levantarnos y darnos una vida por siempre. Todo el Nuevo Testamento lo dice, anteponiendo a ese testimonio una partícula. Por eso, por haber vivido así Jesús, su Padre le levantó de entre los muertos y le dio todo el poder. Ahí vemos nosotros prefigurada nuestra vida eterna, nuestro destino después de la muerte. Anoche nos decía San Mateo, la tumba vacía, el sepulcro está vacío, no está aquí, ha resucitado. Justamente ese, el crucificado. No adquirimos una nueva personalidad, no somos alguien que ya no recuerda quién fue en la vida. Cuando los evangelios dicen el crucificado ha resucitado, significa la unión de su vida terrenal con su nueva vida gloriosa. También nosotros recuperaremos en la vida eterna toda nuestra vida terrenal, nuestra identidad personal. Pasemos a los siguientes elementos del texto. María es la primer testigo de estos asuntos, pero miren cómo corre a decírselo a Pedro. Ahí está ya la iglesia naciente. Todos ellos fueron testigos de que Jesús le dijo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes del abismo no prevalecerán sobre ella. Miren cómo todo lo refieren a Pedro. Hay que ir a avisarle a él para ver qué vamos a hacer. En la primera lectura veíamos a Pedro valientemente dando ante los judíos, ante el Sanedrín, ante los sumos sacerdotes y los ancianos, su testimonio de que él mismo vio a Jesús resucitado, comió, bebió con él, y nosotros somos testigos, dice Pedro. Eso también se mira en esta carrera intempestuosa de los dos discípulos, San Juan, que está narrando estos eventos, y Pedro. Juan, que era más joven y de piernas ágiles, se adelanta al sepulcro, pero siente que no tiene la autoridad ni la capacidad de interpretar desde la fe qué es lo que ha pasado. Por eso se detiene, alcanza a ver hacia adentro y ve cómo está, aparte, las vendas
como quien se las retira y quien dobla con cuidado el sudario que le cubría la cabeza, para que se vea que es un alguien vivo que de ahí sale y deposita lo que ya no necesita. Espera a que Pedro venga y él entra hasta el fondo y verifica todo eso y dice: hasta entonces se suscitó la fe en la resurrección. Se nos decía en toda la Biblia esto de la resurrección, pero la creíamos un evento allá, más allá del tiempo, un evento que no tenía nada que ver con este mundo. Y vaya que tiene que ver el hecho de que nuestros muertos y nuestra propia muerte no sea definitiva, aniquiladora, no nos desintegre y nos borre en la nada. Ver a Jesús entre nosotros vivo y operante en su iglesia es recibir de su parte la primera prueba. La vida del hombre es esencial, eminentemente espiritual. Por eso nos dijo la segunda lectura: hermanos, en adelante busquen los bienes de arriba donde está Cristo. Es decir, cultiven ese aspecto más esencial de sus personas, que es el alma espiritual. Vaya mensaje para estos tiempos en los que se cuida tanto el cuerpo. Aquello que había pasado, según nosotros, en los años 70 y 80, el físico-culturismo, como se le llamaba, ha vuelto a cobrar un gran vuelo entre las personas, no solamente entre los jóvenes. Así tendríamos que cultivar esa alma espiritual que es la que le da esencia, vida a toda tu personalidad. De manera que nos dediquemos a la cultura, a la reflexión, al silencio, pero principalmente a la religión, a tener con Dios un trato espontáneo, porque la resurrección ha bajado el cielo a nuestro alcance, ha entretejido la eternidad a nuestro tiempo histórico, ha metido a Cristo resucitado en nuestra vida diaria. Él está en la Eucaristía, Él está entre nosotros, Él está vivo, resucitado, operante en su iglesia en todo momento. Vean el valor histórico, actual, y si me permiten la palabra, útil que tiene para nosotros la resurrección. No creemos en un anhelo, no creemos en una alucinación, no creemos en un vago recuerdo de personas que conocieron a alguien que murió hace 2000 años. Creemos en una persona viva, representado entre nosotros por el cirio pascual, que en esta semana se inciensa porque se le da esa adoración. Cristo está presente de esa manera espiritual, activa, viva, se siente, aunque no le vemos. Vean cómo la resurrección es ese claroscuro de la vida cristiana. Seguimos metidos en esta historia, en este tiempo, con las condiciones del pecado y con los límites que le da a nuestro cuerpo, pero ya se vislumbra la luz eterna que nos espera. Y ya se va viendo entre nosotros esos destellos de luz con cada bendición diaria que el Señor nos da a nosotros o a nuestros seres que amamos. Esa es la resurrección, de eso tenemos que ser testigos también nosotros. En este mencionar a María, ir a Pedro, en este mencionar a Juan, esperar a Pedro, entra la iglesia como la portadora a la humanidad de esta noticia con mayúsculas. Y todos los que somos destinatarios de la noticia nos volvemos, igual que María Magdalena, igual que San Juan, igual que San Pedro, testigos de esto en nuestra vida. Queridos hermanos, no hubiera religión cristiana, no hubiera oración, ya no hubiera quien viniera a las iglesias, si no es porque el Señor vive resucitado entre nosotros. ¿Cuántos de nosotros aquí presentes habría que negaran que Dios les ha ayudado en la vida? Dios nos ayuda y nos da favores, gracia sobre gracia, como dice
este evangelio al inicio, porque está operante, porque el flujo del cielo se ha abierto hacia la tierra y se ha derramado sobre todos nosotros. Así empieza el evangelio de San Juan y miren cómo se cumple en este día. Decía, en este niño se les dará gracia sobre gracia, es decir, favor tras favor a lo largo de esta vida y después la vida eterna. Hermanos, vivamos resucitados, tengamos una existencia cristiana con carácter eminentemente pascual. No puede haber pena en este mundo que empañe y sofoque la alegría jubilosa de la resurrección de Jesús, que es muy nuestra propia resurrección. Vamos a ponernos de pie para profesar la fe en la resurrección.